La paz del Señor, estimados hermanos, en Jesucristo. Ya estamos nuevamente acompañándoles una vez más. Damos gracias al Señor porque nos concede la oportunidad, ¿verdad?, de poder dirigirnos a ustedes hasta sus hogares, esperando en el Señor que se encuentren bien, gozando de perfecta salud al lado de sus familiares. Hoy, estimados hermanos, vamos a reflexionar el tema sobre el día sábado. Sabemos que es un tema también que entra dentro de la apologética, dentro de la defensa de nuestra fe, porque es un tema muy controversial, muy discutido por los hermanos separados, por algunos de ellos especialmente, los hermanos adventistas y también los adventistas del séptimo día. Recordemos que hemos estado diciendo de que hay dos tipos de sabatistas, dos tipos de religiones, y es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, el origen de esta religión, como también la respuesta de nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, en defensa del día domingo, que es el que hoy en este tiempo, hoy en día, la Iglesia también le da el respeto, le da el honor, le da el descanso, porque es dirigido hacia nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él resucitó un día domingo al amanecer, es decir, en el alba o la madrugada, como nos dice los evangelios, ¿verdad? Los evangelios coinciden en que Jesucristo resucita el día domingo, y el sábado la iglesia también le da su respeto, le da su lugar, pero el principal lugar de hoy en el Nuevo Testamento, nosotros los católicos se lo damos al día domingo. Pues hoy vamos a leer el Evangelio donde nos enmarca cómo Jesucristo, por eso que la Iglesia Católica le ha dado el valor, le ha dado el lugar principal, el lugar indicado al día domingo, porque Cristo nos va a decir en el Evangelio, en el capítulo 6 de San Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, hay dos ocasiones en que Jesucristo tiene dos enfrentamientos con los fariseos y los escribas. En el versículo 1 del capítulo 6, vamos a ver cómo tuvo el primer enfrentamiento nuestro Señor Jesucristo, simplemente porque sus discípulos comieron trigo un día sábado. Y los fariseos y los escribas se enojaron porque era prohibido comer en día sábado. Y Jesucristo, que viene, estimados hermanos, a enseñarnos a nosotros cómo es que Cristo es dueño del sábado. Y el sábado es dado de parte de Dios para el hombre, para nosotros seres humanos, para un bien, para provecho nuestro. Como en el Antiguo Testamento, hay que ser sincero, hay que aclarar las cosas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el día sábado fue dispuesto por Dios para que los judíos, los israelitas, le dieran culto, le dieran honor, le dieran el descanso, porque Dios descansó el séptimo día, ¿verdad?, en la semana de la creación. Entonces, a partir de ahí, Dios mismo mandó a conmemorar ese día sábado como dedicado a Dios. Le llaman el Shabbat, es decir, el sábado. Pero
Hoy nosotros estamos en el Nuevo Testamento, donde Cristo nuestro Señor, el mismo que dijo que se guardara el sábado, hoy viene como a darnos una interpretación correcta de lo que Él quiso haber dicho. No quiso haber dicho que el día sábado era prohibido, era pecado comer, ¿verdad? No quiso haber dicho que el día sábado era pecado hacer el bien, sanar a un enfermo. Y eso es lo que precisamente ahora nos va a decir el Evangelio. Hoy voy a leer yo San Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, pero te invito a que tú en tu Biblia también leas Lucas 6, pero también el versículo del 1 al 6. Y te darás cuenta que va a redondear, nos va a dar una mejor ilustración, iluminación, San Lucas, de lo que Cristo en sí nos quiere enseñar del día sábado. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado Jesús entró a la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. Tiene lo interesante, ojo y oído. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos, escucha también esto, ojo y oído. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pues bien, hermano, aquí está ilustrado el papel de nuestro Señor Jesucristo en favor de la vida, en favor de hacer el bien, incluso a costa del día sábado. ¿Por qué? Porque Él mismo lo está diciendo. ¿Qué es más importante hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? Y eso es lo que a nosotros también nos preguntaría en este tiempo nuestro Señor. Para usted, si usted es sabatista, usted visita la religión adventista o la adventista del séptimo día, porque lastimosamente ya son dos, porque se dividieron entre ellos mismos también, no han podido permanecer unidos, no pudieron preservar ni conservar la comunión de vida. Entonces, ahí viene el problema. Y cuando no hay unión, comunión o amor, hermano, lo más fácil, lo más rápido que va a suceder es división. Y es lo que no quiere Dios nuestro Señor. Y según tenían enfrascado y enraizada la ley, según los fariseos y los escribas, ellos eran cumplidores de la ley. No solamente la leían, no solamente la mencionaban, la predicaban, sino que la cumplían, pero no se daban cuenta de que lo hacían incluso a costa de hacerle el mal, de ocasionarle daño a la otra persona. Y por eso que en esta ocasión Jesucristo, que era un judío cumplidor de la ley, todos los sábados acudía a escuchar la palabra, y en otras ocasiones le daban la participación también de predicar.
¿Y qué pasaba? Cuando él predicaba, su acción, su predicación, iba en favor del bien, en favor del prójimo, en favor de la caridad. Pero escuchamos ahora que ellos mejor se enfurecían y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Es decir, pensar, decidir la muerte, tramando la muerte para nuestro Señor. Qué difícil es, hermano, que estando en vida y tengamos una ceguera espiritual, una ceguera moral, una ceguera religiosa, una ceguera bíblica, donde hay más citas bíblicas donde se nos habla que el sábado es para el hombre y no el hombre debe de ser esclavo para el sábado. En muchas otras ocasiones Jesús nuestro Señor ya les había dicho, quiere decir que ustedes un día sábado les vienen a decir que su burro, que su buey, que su asno está en un hoyo, está en un pozo, se está ahogando o se va a morir porque cayó. ¿No dejarían lo que están haciendo por ir a rescatarlo? Ahí Jesús los presionaba. ¿Y por qué los presionaba, estimados hermanos? Porque Jesús sabía que iban a dejar lo más adorado que estuvieran haciendo, iban a ir a rescatar, a sacar de ese hoyo, de ese pozo, a su buey, a su burrito o a su ovejita o lo que fuera, porque era parte de su patrimonio, parte de lo que era su alimentación, su comida o su porvenir, su futuro económicamente. Pero la cuestión aquí, ¿cuál es? La situación aquí es que ellos siempre iban actuando en contra de lo que hiciera, de lo bueno que hiciera Jesucristo, porque la gente le agradaba, a la gente le fascinaba y la gente con mayor razón se agolpaban hacia Jesús a escuchar su palabra, a alimentarse de su palabra, se fortalecían en su palabra, se llenaban y se saciaban la sed, el hambre espiritual, como también material, porque Jesús sanaba a los enfermos. En esta ocasión, Jesús sana a aquel hombre con la mano paralizada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es el dueño, el que hizo el día sábado. Por lo tanto, el sábado no puede estar por encima de nuestro Señor, no puede estar por encima del bien, no puede estar por encima de la salud, por encima de la vida, incluso la vida misma del ser humano. Hermanos, Cristo nuestro Señor hoy nos viene a enseñar que tú y yo estamos llamados a hacer siempre el bien, incluso en día sábado, hacer un favor, hacerle un trabajo material a un hermano, a una hermana, a un vecino, aunque sea día sábado, porque nosotros estamos llamados a hacer las obras de misericordia, las obras de caridad, las obras de amor, y esas hablan más que 1000 palabras bonitas que pronunciamos al hablar o al predicar, pero que no va acompañada con la coherencia de vida. Estimados hermanos, Jesucristo se puso a enseñar, como hoy nos quiere enseñar a nosotros, que tú como católico perseverante, evangelizado, no te dejes engañar por hermanos, por personas, por amigos, parientes, que digan que la iglesia sabática es la mejor, es la que Dios dejó, porque está cumpliendo la ley, porque cumple la ley judía, porque cumple la ley israelita. Es porque ellos no se han renovado ni en el espíritu, ni en lo que es la religiosidad. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aceptar que Jesucristo es el Señor, que Él mismo es Dios también, que Jesucristo, estimados hermanos, dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero para ellos la cruz es señal de pecado, es señal de maldición, es señal de que estamos nosotros condenados por seguir y respetar y obedecer al día domingo a Jesucristo nuestro Señor, que nos dio la salvación un día domingo
al amanecer. Es importante, hermanos míos, que nosotros vayamos entrando en sintonía de esto. En este tema también yo quiero explicarte un poquito esto, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Deuteronomio. Porque ahí también se agarran mis hermanos separados en general, cuando dicen que Jesús cumplía el día sábado, que él era un judío cumplidor de la ley. Y es cierto que la cumplía, porque iba al templo, respetaba el día sábado, predicaba en el templo, en la sinagoga de aquel tiempo. Entonces lo cumplía. Pero lo que él no estaba de acuerdo era en que para los fariseos y los escribas era prohibido incluso pasar, caminar en día sábado sobre sembrados en vez de estar en el templo. Más aún, comer de los sembrados los que iban pasando en ese día sábado. Y Jesús les pone el ejemplo también siempre en San Lucas capítulo 6, verso 1 al 6, y le dice: ¿no han oído también ustedes que cuando el rey David venía con los soldados y entraron al templo, tenían hambre y comieron los panes sagrados que solamente lo comían los sacerdotes? Oye, lo que hizo David una vez que tenía hambre, él y sus hombres, entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: porque el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es que repito, hermano, el sábado Dios, nuestro Señor, lo dejó para descansar, en el sentido de que también nosotros reconozcamos que Dios trabajó y descansó, y que nosotros también debemos de trabajar durante la semana y descansar un día dedicado exclusivamente a Dios nuestro Señor. Por ejemplo, en las mayorías de parroquias, ¿qué día hay actividades más fuertes y más grandes? Día sábado, reunión de consejo sectorial, parroquial, formaciones, retiros, vigilias, etc. La iglesia no está diciendo el día sábado no sirve, es pecado el día sábado. No, lo que la iglesia está diciendo a través de la palabra del Señor, de los evangelios, es que el sábado podemos hacer el bien. No es pecado, hermano, hacer el bien, hacerle un favor, repito, hacerle un trabajito a un vecino, a un hermano, a un amigo o a un enemigo, si es posible, simplemente porque no. Dios me va a castigar si hoy no trabajo. Si yo trabajo ahora, perdón. Dios me va a castigar si este día no lo guardo, no lo cuido, no lo respeto, no descanso. ¿Y de qué sirve pasar solamente en una hamaca el día sábado, hermano? Si a lo mejor está lloviendo y al vecino son goteras por todos lados en su casita, se le moja la cama, se le moja la ropa, etc. Y si tú y yo podemos, hermano, o conocemos una persona que viva estas condiciones, no, nunca va a ser pecado dejar la hamaca, dejar un rato la Biblia, dejar un rato el templo, la iglesia, por ir a ayudar a esa persona, a ese amigo o a ese prójimo que necesita de nosotros. Pues bien, eso mismo Jesucristo nuestro Señor nos quiso enseñar a través del evangelio que estamos leyendo en este día. Y por eso los interroga el mismo y les dice, ¿verdad? Jesús conociendo sus intenciones del corazón. Ay, hermano, es que Jesús nos conoce todo a nosotros. Jesús te conoce a ti, me conoce a mí, si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal. ¿Verdad que sí? ¿O no crees que nos conoce el Señor? Jesús nos conoce todo eso. Jesús sabe si tú y yo estamos realizando la tarea evangelizadora que Él nos ha enviado a hacer. Es decir, predicar la palabra del Señor,
con las palabras, con nuestros labios, con nuestra lengua, pero también con nuestras acciones, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, darle el cumplimiento a lo que predicamos con los labios, es decir, cumplir lo que predicamos, hacer el esfuerzo por realizar eso. Y los escribas, ¿qué hacían mientras tanto? Furiosos, y se pusieron a discutir entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Oiga, lo que le iban a hacer, hermanos míos, mientras hay personas necesitadas, hay personas llorando, hay personas muriéndose sin trabajo, muriéndose de hambre, y personas queriendo hacer el bien dentro de la iglesia, dentro de los grupos, los ministerios, los apostolados, los movimientos, pero otras personas poniéndonos el dedo, criticándonos, condenándonos y queriéndonos hacer el daño a los que queremos hacer el bien a los demás. Estos temas los vamos a continuar más adelante, más despacio, con otros textos bíblicos, con otros argumentos bíblicos, para que nos demos cuenta que la Iglesia Católica siempre nos lleva tras la verdad. Siempre nos quiere preparar y formar para que nosotros demos razón de nuestra esperanza, es decir, respuesta de nuestra fe a aquellos que nos pidan esa respuesta, a aquellos que estén dudosos, a aquellos que estén, hermano, con incertidumbre, a aquellos que estén quizás ahí indecisos de nuestra fe, que a lo mejor les han metido miedo, les han metido engaño, les han metido cizaña y no logran entender porque no leen la Sagrada Escritura, porque no profundizan en su formación de apologética, doctrinal y espiritual también. Estimados hermanos, espero que tú sigas visitando mi canal de YouTube, espero que tú sigas suscribiendo a tus amigos, a tus compañeros, les envíes un link, les envíes, compartas el tema, la predicación, el video, ¿verdad? Y podamos ir creciendo, llegando a más rincones, llegando a más personas que les hace falta convencerse un poco más de la doctrina de nuestra santa, amada Madre Iglesia Católica. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones para todos.